Muy buenos días, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Reciban todos un cordial saludo, permítanme un segundito. Reciban todos un cordial saludo del pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en esta bella madrugada, hoy, martes. Déjeme ver qué martes es. Martes 9 del año 2026. Hoy estamos en el mes de junio. Es el 9º día del mes de junio. Apenas, gracias a Dios, estamos comenzando el mes. Dios nos ayude a terminarlo. Gloria a Jesús. Hoy vamos a seguir con el tema de los judaizantes y la perversión del evangelio. Para nada o para nadie es oculto el fanatismo idolátrico que existe dentro de la iglesia evangélica por el Estado de Israel. Tal es el fanatismo que muchos se están haciendo pasar por judíos. ¿Qué tiene de malo amar a un país? ¿Qué tiene de malo que a uno les guste la cultura de un país? ¿Qué de malo tiene en que nos guste la comida de algún país que no es el nuestro? Por ejemplo, yo soy de Guatemala y a mí me gusta la comida mexicana. Me parece que es una comida deliciosa. Nunca cae mal un par de tacos, un pozole de espinazo de puerco. Nunca cae mal un caldo tlalpeño. Si usted es mexicano sabe de lo que le estoy hablando cuando digo un caldito tlalpeño con unas tortillas recién hechas, recién salidas del comal. Es lo más rico que pueda haber. O también unos ricos frijolitos negros recién salidos de la olla, con unas tortillas de maíz morado, un queso delicioso, nopales asados, una buena salsa. Todo eso es rico. O sea, no hay nada de malo que nos guste la cultura de otro país. ¿Sabe dónde está el error? ¿Sabe dónde está el pecado, digámoslo de esta manera? Cuando nos queremos hacer pasar por lo que no somos. Y hay mucho evangélico que se está haciendo pasar por judío. Y lamentablemente ha llegado el grado que muchos evangélicos se hacen judaizantes. Hace unos videos atrás sobre este tema hablábamos de cuál era la diferencia entre los judaizantes de los tiempos de Pablo a los judaizantes de estos tiempos. La diferencia es que los judaizantes del tiempo de Pablo eran judíos de verdad. Los judaizantes de hoy en día no son judíos de verdad, son pentecostales renegados que rehúsan aceptar el hecho que no son judíos, que son latinoamericanos. Entonces, gracias al concepto de inferioridad que hay en muchos latinoamericanos, optan por adoptar una cultura que no les pertenece, optan por traicionar a Jesucristo y venderlo por 30 piezas de plata, haciéndose pasar por judíos. Lamentablemente, esos que se hacen pasar por judíos, les tengo noticias. Ustedes jamás van a poder ser judíos. Nunca. Primero, porque no nacieron en Israel. Segundo, porque nacieron en Latinoamérica. Al menos que vaya a Israel, se nacionalice judío, esa es otra cosa. Y lamentablemente muchos evangélicos, especialmente los pentecostales, traicionan no solamente su país, no solamente su cultura, pero también traicionan a Jesús.
Permítame un momento. Ay, Dios. Parece que me debo de poner el saco porque está haciendo frío. Y sí me lo voy a poner. Permítame un segundo. Me voy a poner el saco. Aleluya. Mejor me pongo el saco. Gloria a Dios. Entonces, en esta noche, o en esta madrugada, porque ya es la... ¿Qué hora es? Es la 1:19 aquí en el sur de California, en este martes 9 de junio. Hoy vamos a ver la naturaleza de la batalla por el Evangelio, de Galacia al siglo XXI. La naturaleza de este conflicto es vital, pues lo que ha estado en juego desde el principio no es una diferencia secundaria de opinión sobre ritos externos, sino la base única de la salvación del hombre. Esta batalla comenzó formalmente cuando los partidarios de la circuncisión cuestionaron la misión gentil de Pablo y Bernabé, argumentando que el evangelio paulino era de segunda mano o incompleto. Para los judaizantes o para los evangélicos sionistas, el evangelio de Jesucristo está incompleto. En serio, para muchos evangélicos que apoyan y adoran el Estado de Israel, el evangelio de Cristo es insuficiente. Insuficiente de tal manera que si usted no guarda la Torá, no guarda el Shabbat, no guarda los días festivos, no guarda las dietas alimenticias, usted no está completamente salvo. Usted necesita a Cristo, pero también necesita la Torá. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no es suficiente. Eso es lo que piensan los judaizantes. Y tristemente, eso es lo que piensan también muchos evangélicos sionistas. Pero en esta noche vamos a hablar sobre la necesidad que el creyente tiene de poner toda su confianza en Jesucristo y alejarse de la falsa creencia que el evangelio de Cristo es insuficiente y se necesita la Torá y guardar las leyes judías. Primeramente, si usted es cristiano, gentil, usted no necesita guardar la ley. Eso es mentira. Eso es falacia. Si usted es gentil, no necesita guardar el sábado o el Shabbat. Eso es otra mentira judaizante. Por esto podemos decir que esta batalla comenzó formalmente cuando los partidarios de la circuncisión cuestionaron la misión gentil de Pablo y Bernabé, argumentando que el evangelio paulino era de segunda mano o incompleto. La crisis en Galacia fue precipitada por agitadores que, apelando a la autoridad de los apóstoles de Jerusalén, sembraron confusión al presentar un evangelio que sostenía o sustituía la suficiencia de la cruz por la centralidad de la ley. Y eso es lo que hacen los judaizantes. Eso es lo que hacen los evangélicos que adoran al Estado de Israel, que piensan que la ley es mucho más importante que el sacrificio de Cristo. Pablo comprendió que si la circuncisión se convertía en un requisito para la salvación,
entonces Cristo habría muerto en vano. Y es la verdad. Si confesamos y declaramos que la Torá es importante para nuestra salvación, entonces estamos haciendo el sacrificio de Cristo un sacrificio inútil, un sacrificio vacío. Y la gracia dejaría de ser gracia. Gálatas capítulo 2, verso 21 y Gálatas 5, 2 al 4. La respuesta paulina fue una ráfaga teológica que trazó una línea divisoria absoluta entre el sistema de la ley y el sistema de la gracia. Déjeme decir algo sumamente importante. El sistema de la ley es obsoleto para salvar al hombre. Así como me oyen, la ley es inútil para justificar y salvar al hombre. Declarando que cualquier intento de mezclar ambos, tanto la ley como la gracia, resultaba en un anatema o maldición divina. El Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos capítulo 15, representó el triunfo oficial del Evangelio libre de la ley, estableciendo que los gentiles no se les debía imponer más carga que ciertos requisitos morales y de convivencia mínima, salvaguardando así la universalidad de la Iglesia. Muchos evangélicos sionistas o muchos evangélicos adoradores, idólatras del Estado de Israel, sostienen, mis hermanos amados, que la ley es necesaria, que es necesario guardar el sábado. Se les olvida que en Hechos capítulo 15, los apóstoles dijeron no, los gentiles no necesitan observar la ley. Y yo creo que los apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quiénes le voy a creer yo? ¿A un grupo de pentecostales insatisfechos que se creen judíos? ¿O le voy a creer a los apóstoles de Jesucristo, quienes estaban inspirados por el Espíritu Santo? Yo le creo a Dios primero y después a los apóstoles. Usted le puede creer a quien quiera, pero esa es la verdad. Tras el periodo apostólico, el conflicto entró en una fase de ruptura y transición, mejor dicho, caracterizada por un repliegue identitario mutuo. Durante el siglo II, la separación entre la iglesia y la sinagoga se agravó, honestamente. Y déjenme decir algo, hay mucho evangélico apóstata, mucho evangélico que sostiene, mis hermanos amados, que hay que guardar la ley. Eso es totalmente falso, como ya le he dicho varias veces. Entonces, los líderes judíos del periodo de Yavne comenzaron a excluir los judeocristianos o nazarenos del culto sinagogal. Antes de esto, déjeme decirle, muchos evangélicos sionistas, muchos evangélicos idólatras del Estado de Israel, sostienen que la iglesia de los 3 primeros siglos era plenamente judía. Eso es lo que los evangélicos o judaizantes dicen, que la iglesia de los primeros siglos era plenamente judía. Eso es mentira. Sí,
La iglesia de los primeros siglos, en su mayoría, eran judíos, pero toda la iglesia cristiana, toda la iglesia primitiva, no era plenamente judía, era una iglesia mixta, judíos y gentiles, judíos convertidos a Cristo, pero también gentiles convertidos a Cristo. Cuando a usted le digan que la iglesia primitiva era judía, le están mintiendo, lo están engañando, porque la iglesia primitiva no era plenamente judía, era una iglesia mixta entre judíos y gentiles. Hay que estudiar un poco de historia y no dejarse llevar por las mentiras de los evangélicos idólatras del Estado de Israel. Pero bueno, sigamos. Estábamos diciendo que los líderes judíos del periodo de Yavne comenzaron a excluir a los judeo-cristianos o nazarenos del culto sinagogal, tachándolos de heterodoxos o minim. En este contexto surgieron grupos como los ebionitas, que hoy tenemos ebionitas aquí presentes. Permiso. Los ebionitas. Hoy tenemos ebionitas aquí, quienes, aunque confesaban a Jesús como una figura mesiánica, permanecían atados a la observancia de la Torá y rechazaban el apostolado de Pablo. Y otra cosa importante, los ebionitas rechazan la divinidad de Jesucristo. Los ebionitas no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús es el resultado de una relación entre José y María. Esos eran los ebionitas. Y como ya dije, los ebionitas rechazaban el apostolado de Pablo, considerándolo un traidor a la ley. Por el contrario, teólogos gentiles como Justino Mártir comenzaron a desarrollar una retórica de superioridad en la que el cristianismo era visto como la nueva ley que reemplazaba a la antigua, a veces cayendo en un antijudaísmo que desvirtuaba el equilibrio paulino entre judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Durante la Edad Media y la Reforma Protestante, este conflicto milenario cobró una nueva relevancia cuando los reformadores identificaron en el sistema meritocrático de la Iglesia romana la misma esencia del error judaizante, la adición de obras humanas al mérito de Cristo. Martín Lutero redescubrió en la epístola a los Gálatas el arma definitiva contra la justicia por obras, afirmando que el hombre es justificado por la fe sola, aparte de cualquier cumplimiento de la ley moral y ceremonial. En el siglo XXI asistimos a un renacimiento sofisticado de esta batalla, impulsada en gran medida por la inclusión del Internet y las redes sociales, que permiten la propagación descentralizada de doctrinas heterodoxas, como la de los judaizantes, que es el tema de esta serie. El movimiento de raíces hebreas utiliza estos modos para difundir teorías de conspiración que cuestionan la finalidad del Nuevo Testamento.
promoviendo en su lugar manuscritos hebreos ficticios y de una interpretación restaurada de las Escrituras. En otras palabras, los judaizantes tergiversan la palabra de Dios, manipulan las Escrituras para engañar a aquellas personas que no tienen un buen conocimiento bíblico. La naturaleza del conflicto actual se caracteriza por un proselitismo agresivo dentro de la iglesia evangélica. Y algo que quiero yo mencionar es que el verdadero judaísmo, los verdaderos judíos, no hacen proselitismo. Entonces, si usted ve a judaizantes haciendo proselitismo, ese es un gran indicativo que no son judíos de verdad. El verdadero judío no anda buscando nuevos adeptos o nuevos conversos. No lo hace. No lo ha hecho por 3.500 años. Eso es algo que se tiene que observar y pensar. Martín Lutero, como ya lo dije, redescubrió en la epístola a los Gálatas el arma definitiva contra la justicia por obras, afirmando que el hombre es justificado por la fe sola, aparte de cualquier cumplimiento de la ley moral y ceremonial. Los judaizantes piensan que se deben de hacer obras para ser salvos. La Biblia enseña todo lo contrario. En el siglo XXI asistimos a un renacimiento sofisticado de esta batalla impulsada en gran medida por la exclusión del Internet, como ya lo dije, que permiten la propagación descentralizada de doctrinas heterodoxas. El movimiento de raíces hebreas utiliza estos medios para difundir teorías de conspiración que cuestionan la fiabilidad del Nuevo Testamento. La naturaleza del conflicto actual se caracteriza por un proselitismo agresivo dentro de las iglesias evangélicas, donde la falta de instrucción bíblica sólida deja a los fieles vulnerables ante la retórica de los nuevos maestros de la ley. Estos agitadores modernos no solo resucitan el error del siglo I, sino que lo amplifican al proponer una teología de una sola ley y de las dos casas, intentando borrar la distinción bíblica entre Israel y la iglesia gentil. La batalla actual ya no se halla libre solo en concilios ecuménicos, sino en cada congregación local donde se intenta sustituir la libertad en el espíritu por un yugo de esclavitud ceremonial que despoja al creyente de la paz ganada por nuestro Señor Jesucristo. Estos judaizantes propagan que Dios tiene dos casas, que Dios tiene dos pueblos, algo que va en contra de la Biblia misma, de lo que enseña la Biblia. Dios no tiene dos pueblos. La Biblia enseña que Dios tiene un pueblo. La Biblia enseña también que Jesucristo, de los dos pueblos, hizo un pueblo, la iglesia. Israel ya no es el pueblo de Dios, así como me están oyendo. Israel ya no es el pueblo de Dios. Esa es una mentira propagada por el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es culpable de los engaños, manipulaciones y tergiversaciones de la palabra de Dios. El dispensacionalismo enseña que Dios tiene dos pueblos, pero la Biblia enseña que Dios tiene uno solo, la iglesia. Podemos decir también que lamentablemente
el evangelicalismo ha llevado a la idolatría de un pueblo, de una nación que niega a Cristo, que se burla de Cristo, que llama a Jesús bastardo. Y ahí tenemos a muchos evangélicos besándole los pies a los traidores, a los apóstatas, a los que colgaron a Cristo en una cruz. Los judíos piensan que Jesús está en una olla de estiércol en el infierno. Y los judaizantes piensan lo mismo. Ahora déjenme decir y añadir algo importante. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los evangélicos que se hacen judaizantes y traicionan a Cristo no son bautistas? No. No son luteranos, no son episcopales, no son anglicanos, no son metodistas, no son reformados, son pentecostales. ¿Por qué razón los pentecostales caen más rápido en cualquier secta? Unicitarios, unitarios, raíces hebreas, testigos de Jehová, mormones. ¿Por qué? Porque el pentecostal no conoce doctrina, no conoce teología y mucho menos no conoce la Biblia. Por esto el pentecostal cae más rápido en el engaño y en la mentira. Por eso, si usted pregunta a cualquier judaizante de cuál denominación era usted, le va a decir pentecostal. No le va a decir que es reformado. Yo espero, Dios, que no. Pero siempre hay un despistado. Pero la mayoría de los judaizantes son pentecostales. Permiso. Gloria a Dios. Tomando mi té. Gloria a Dios. Bueno, vamos a decir cuál es el propósito del estudio. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Identificar la distorsión del mensaje de la cruz por la adición de los requisitos de la ley de Moisés. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna, especialmente el Nuevo Testamento, se dice que los gentiles debemos de guardar la ley. Ahora, yo sé que me va a salir un pentecostal idólatra de Israel, un evangélico sionista, y me va a decir: un momento, pastor, la Biblia sí enseña que debemos de guardar el sábado y de guardar la ley, y le habla a los gentiles. ¿Y sabe a dónde se va a ir? Al Antiguo Testamento. Es verdad, Dios dijo que los gentiles debían de guardar la ley, pero los gentiles que vivían en Israel, esos tenían que guardar la ley. ¿Sabía eso? Pero no los que estaban alrededor de Israel, como Líbano, Jordania, Siria, Irán, Irak. No, eran los gentiles que tenían que guardar la ley. Y ahí vienen los manipuladores pentecostales sionistas, engañadores y manipuladores de la Escritura, que le dicen al pentecostal ignorante: mira, aquí en la Biblia dice que los gentiles debemos de guardar la ley. Y le están citando un versículo del Antiguo Testamento. ¿Y qué hace el pentecostal ignorante? Porque como no conoce la Escritura, se engaña, lo engañan. Y 3 meses después
vemos a ese pentecostal ignorante diciendo Shalom, Baruch Hashem, Shabbat, Yeshua, el Eterno, Hashem. ¿Por qué? Porque no conoce la Biblia. El gentil no está teniendo que guardar la ley. Eso es una mentira del diablo. ¿Sí? Entonces, el objetivo fundamental de este estudio es poner al descubierto cómo la adición de requisitos de la ley bajo cualquier pretexto de piedad, restauración o fidelidad a las raíces no mejora el evangelio, sino que lo pervierte. Todo evangélico que guarde la Torá, que guarde las leyes alimenticias, que guarde la ley de Moisés, está pervirtiendo el evangelio de Jesucristo, está predicando otro evangelio. Así de sencillo. Y lo anula en su totalidad. Así que si usted es un evangélico que guarda la ley, guarda el Shabbat, como ustedes le dicen, usted está pervirtiendo el evangelio y está anulando el evangelio de Jesucristo en su totalidad. Es una verdad axiomática en la teología reformada que la gracia y la ley son mutuamente excluyentes como caminos de salvación o de justificación ante Dios. Intentar mezclarlas no resulta en un evangelio más completo, no, sino en un sistema de autosalvación que rechaza implícitamente la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. Gálatas capítulo 5, verso 4. La distorsión del mensaje de la cruz comienza cuando se enseña que la obra de Cristo, aunque necesaria, es insuficiente por sí sola para alcanzar la plenitud o la meta de la vida cristiana sin la observancia del sábado, las fiestas solemnes o las leyes de alimentación. El problema con los evangélicos es que Cristo se les hace insuficiente. Cristo no los satisface. Por eso tienen que guardar la ley. Por eso tienen que disfrazarse como judíos. Por eso tienen que usar palabritas en hebreo. Porque Cristo les es insuficiente. Sí. Cristo no les satisface. Pero yo tengo algo que decirles. Si Cristo no te satisface, nada lo va a poder hacer. Ni la ley de Moisés, ni el Torá, ni el guardar el sábado, ni guardar las fiestas solemnes, ni guardar las leyes alimenticias. Ese es el problema. Pablo fue tajante al respecto. Si la justicia pudiese obtenerse mediante la ley, entonces Cristo murió por demás. La ley, hermanos amados, no te justifica. La ley no te salva. La ley no te lleva al cielo. Solamente Jesucristo puede cambiarte. Solamente Jesucristo puede darte vida eterna. No la ley de Moisés. Cristo murió, hermanos amados, por nosotros.
El mensaje de la cruz es un escándalo y un tropiezo precisamente porque despoja al hombre de toda jactancia y mérito personal, presentándolo como un pecador totalmente incapaz de salvarse a sí mismo o de contribuir a su redención. Por esto es importante observar que sin Cristo no hay salvación. Tú puedes guardar la ley, guardar el sábado, guardar las fiestas solemnes, guardar las leyes alimenticias, y con todo eso te vas al infierno. Bueno, mis hermanos, me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y quedamos en la paz de Cristo. Y no te dejes engañar por los evangélicos idólatras del pueblo de Israel. Israel no te va a salvar. Es más, si Israel no viene a los pies de Cristo, se va al infierno. Así como me oyes. Si un judío no se convierte a Jesucristo, se va al infierno, como todo aquel que sea mexicano, guatemalteco, latinoamericano, europeo, asiático, africano. Si cualquiera de estas personas, de estos continentes, no viene a Cristo, se va al infierno, incluido el judío. Porque el nacer judío no te hace salvo. Quien te hace salvo es Jesús. Hi, thank you very much.